SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este miércoles del mes de septiembre, día 17. En el análisis esta mañana, Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Hola, muy ¿qué tal? Buenos días. Joan Subirats, buen día, buenos días. Buen día. Y Javier Aroca, muy buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por lo que llevamos contando desde ayer a esta hora. Bueno, empezó de madrugada, que es ese asalto definitivo, ese ataque definitivo a la ciudad de Gaza, ordenado por Benjamín Netanyahu. Primero, durante unos días previos, había estado pidiendo a los gazatíes que resistían en ciudad de Gaza que huyeran, que se fueran, que se refugiaran en un lugar seguro. Insistimos, como si en la franja hubiera algún lugar seguro. Desde ayer, en el inicio de esta invasión definitiva, estamos viendo largas colas de vehículos formando una hilera interminable en la carretera que bordea el mar, intentando salir de Ciudad de Gaza, porque esta ciudad está siendo objetivo de un bombardeo sin tregua. Insisto, ya lo era antes, incluso cuando Netanyahu pidió que se fueran de la ciudad, él mientras pedía seguía bombardeando, y en las últimas horas evidentemente se han recrudecido estos ataques. Enviado especial Nicolás Castellano, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Porque ayer ya Netanyahu lo confirmó, lo contábamos aquí en El Abierto, va a llevar hasta el final esta operación que ha forzado de momento la huida de unas 350.000 personas hacia el sur de la franja, que es una zona que, recordemos, está también arrasada por completo. Sí, recordemos las cifras, 106 muertos en las primeras 24 horas, Ángel, de esta operación a gran escala que ha lanzado el ejército de Israel sobre la ciudad de Gaza. Es visible aquí desde Derot, desde este mirador que conoces bien, todavía esas estelas de bombardeos constantes. Nos trasladan desde dentro algunos de esos gazatíes supervivientes, que ha sido una noche dura, que les han golpeado muy duro, dicen los bombardeos, aunque no hemos podido establecer comunicación. También están cayendo muchas de las torres y eso hace que los repetidores de telefonía estén cada vez siendo más débiles. Y lo que nos describen es muchísimos heridos que están siendo trasladados al Sifa y a los pocos complejos hospitalarios que quedan en pie. Y también, como dices, el ejército con 130.000 soldados ahora mismo dentro de la ciudad de Gaza, que anuncia que va a emplear incluso más medios para arrasar la ciudad de Gaza. La radio pública israelí ha explicado, Ángel, en las últimas horas que del domingo al lunes hubo una discusión muy fuerte entre el jefe del Estado Mayor y Netanyahu sobre la viabilidad de hacer la operación, porque, recordemos, hay todavía 28 rehenes con vida dentro de Gaza. Y finalmente, a gritos, se impuso la tesis de Netanyahu y se puso en marcha esta operación, pero ese jefe del Estado Mayor rápidamente ha abrazado las tesis de Netanyahu y comparte ese lenguaje de arrasar, acabar con la ciudad de Gaza. Es lo que están haciendo esas distintas brigadas. Hay ya 2 brigadas importantes de soldados de infantería dentro de la ciudad de Gaza y durante toda la noche y la madrugada siguen atacando. Y como dices también, hablando del lenguaje o del pseudo lenguaje, el gobierno de Netanyahu ha anunciado esta mañana la apertura de un nuevo corredor humanitario, entre comillas, corredor humanitario, después de estar obligando a huir a prácticamente 400.000 personas, según las cifras del gobierno de Netanyahu, una cifra que Naciones Unidas de momento no confirma, pero las imágenes en todo caso demuestran, Ángels, que las familias están cogiendo lo que pueden e intentando huir de ese asedio constante. Esta es la hipocresía del lenguaje también, cuando habla de refúgiense ustedes en un lugar seguro mientras sigue bombardeando. De hecho, esa larga hilera de coches que vemos, y tú lo contabas, va hacia el sur, pero es que el sur está absolutamente devastado, está absolutamente arrasado, y no quiere decir que el sur esté fuera, quede exento de posibles ataques por parte de las tropas israelíes. Queda todavía, Nico, ayer hablábamos con gente que está dentro, tú lo estás intentando y nosotros también a lo largo de esta mañana, pero hay muchos problemas de comunicación. Queda muchísima gente dentro porque el principal problema es, primero, no tienen dónde ir, y después muchos de ellos tampoco tienen manera como moverse. Claro, son 1 millón de personas, o en principio ese era el cálculo que se hacía hasta hace prácticamente 15 días. Si tomáramos en cuenta o fueran ciertas las cifras que maneja Netanyahu, el 40% de la población se ha desplazado en apenas 4 o 5 días. Lo hacen en burros, en pequeñas
vehículos, digamos, donde escasea el combustible. Recordemos que no entra ayuda humanitaria, no entra combustible y no están entrando tiendas de campaña, porque toda esta gente que está dejando aquí sus casas atrás porque están siendo arrasadas por las bombas, deberían buscar un trozo de tierra en esa zona supuestamente segura de Al-Mawasi. Era bastante gráfico también dentro de toda esta propaganda de Israel, el gráfico que ayer publicaba el ejército de Israel, Ángels, en el que el mapa, digamos, donde la población gazatí se podía refugiar era cada vez más pequeño y se quedaba reducido a dos pequeñas franjas muy cerca de la costa del suroeste de la franja, que aquí está, recordemos, a poco más de 20 kilómetros al sur de aquí, de la capital de Ciudad de Gaza, pero que es prácticamente de recorrer, es imposible, así que es un eufemismo hablar de que se refugien al sur y esos llamamientos constantes, esas octavillas, esos llamamientos para que se vayan al sur, como el de esta mañana del ejército israelí, cuando no tienen a dónde ir. Nico, espera un momento, que te quiero preguntar otra cosa, pero déjame que hable de ese informe que ayer contamos aquí, porque se hizo público mientras estábamos nosotros precisamente en el abierto, ese informe elaborado por una comisión independiente de las Naciones Unidas, muy contundente además el resultado sobre lo que está ocurriendo en la franja y que algunos, sobre todo Israel y sus aliados, se niegan a reconocer, porque este informe habla abiertamente, utiliza la palabra, dice que lo que está pasando en Israel, en Gaza, con el ataque de Israel, es un genocidio sobre la población palestina. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Esta comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y basa estas conclusiones después de analizar todo lo ocurrido desde el 7 de octubre del 23, que es cuando empezó todo, y en su informe hablan de asesinatos, de lesiones graves a la integridad física y moral, de la destrucción del pueblo palestino a través de condiciones de vida inhumanas y de medidas destinadas a impedir la natalidad. Es decir, que este informe recoge 4 de los 5 actos genocidas definidos por la Convención que regula este delito, que regula el delito de genocidio. Y a pesar de todo esto, el gobierno israelí habla de un informe falso creado por antisemitas. Bueno, por mucho que le pese a Israel, este informe achica al mínimo, Ángels, el espacio a los escépticos, a los equidistantes con lo que está pasando en Gaza, porque estos 3 expertos han revisado 16.000 pruebas antes de llegar a la conclusión de que Israel está cometiendo un genocidio en la franja y convierten su estudio en una herramienta tremendamente útil para los procesos en marcha o los que puedan venir. Manuel Ollé es profesor de Derecho Penal Internacional en la Complutense. Es un elemento más de prueba del que se puede servir tanto la Corte Penal Internacional como cualquier tribunal de cualquier país, cualquier jurisdicción interna, y es un elemento muy determinante, muy serio y muy contundente para valorar verdaderamente la intencionalidad de exterminio, de eliminar al pueblo palestino y en concreto al pueblo gazatí por parte de Israel. Esa es la aplicación legal de este informe, que tiene también su lectura política, obviamente. Este dictamen complica la vida a quienes siguen justificando o respaldando a Israel, sea como sea. Y lo que dicen en Amnistía Internacional, por ejemplo, es que es el momento de revisar esa relación con el Estado genocida. Esteban Beltrán es director de la organización en España. No queda tiempo para excusas. Las conclusiones de este informe deberían impulsar a todos los estados a suspender las transferencias de armas y seguridad a Israel, para reevaluar sus relaciones comerciales con este estado y asegurarse que no contribuyen al genocidio, al apartheid y a otros crímenes de lesa humanidad. Bueno, y creo que merece la pena que rescatemos cómo respondieron estos 3 expertos a las críticas de Israel, esas que apuntabas. Israel dijo que este informe es falso, que está basado en falsedades de Hamás y que efectivamente sus autores son antisemitas. Responde el jurista Chris Sidoti. Honestly, the Israeli responses are becoming so boring. Bueno, dice Sidoti que le aburren ya esas respuestas de Israel, que siempre son las mismas. Que parecen respuestas sacadas de ChatGPT y copiadas de la inteligencia artificial. Que hagan algo original, que es hacer como ellos, que es basarse en hechos. En ellos basan este dictamen. 16.000 hechos, Ángels, genocidas documentados por estos juristas. Pablo, las palabras siempre son importantes porque cuando uno le pone nombre a algo es cuando se puede empezar a actuar o empezar a pensar en actuar, y en este caso es evidente. Hay quienes niegan
se niegan todavía a hablar de genocidio hasta que no se pronuncie la justicia internacional, argumento que en realidad algunos utilizan para evitar una condena directa a Israel. Y aunque el secretario general de la ONU ayer no utilizó este término, tuvo una comparecencia y no habló en ningún momento de su comparecencia de genocidio, sí que fue tajante hablando de una guerra ilegal e inmoral contra Gaza, donde se están cometiendo, dijo, actos horrendos. Y no es sospechoso de mirar para otro lado. De hecho, fue el primero que planteó en público que los ataques del 7 de octubre de Hamás, en fin, no surgieron de la nada, que se produjeron después de décadas de asfixiante ocupación, dijo. Guterres convocó ayer a la prensa, en realidad era para darles una perspectiva de la 80ª Asamblea General de la ONU de la semana que viene, que también va a estar muy marcada por Palestina. Francia, sin ir más lejos, la va a reconocer allí como Estado. El caso es que le preguntaron a Guterres si él también, como secretario general, etiquetaba como genocidio lo que está pasando en Gaza. It is not in the attributions of the Secretary General to do the legal determination of genocide. Que no le corresponde el hacerlo, que él respalda a todos los organismos de Naciones Unidas y uno de ellos es el Tribunal Internacional de Justicia, que es el que debe consolidar esa etiqueta legal, desde el punto de vista legal, el genocidio. Pero Guterres efectivamente fue de nuevo bastante claro en su condena. The truth is that this is something that it is morally, que lo que ocurre en Gaza es moral, política y legalmente intolerable. Es más, alabó en público la posición de España en este drama. He sido testigo de la posición del Gobierno de España. El Gobierno de España está en primera línea en la defensa de los intereses del pueblo palestino. Y eso es algo que valoramos muy positivamente. Habrá quien se conforme con que Guterres no habla en público de genocidio, pero desde luego, Ángels, que la condena es pública, rotunda y lo lleva siendo desde el principio. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Vuelvo a Israel, vuelvo con Nico. Nico, precisamente para comentar esto, cómo ha sentado en la sociedad, sobre todo en la opinión pública israelí, este informe de la ONU y las crecientes críticas internacionales y acciones internacionales como las que lleva España a cabo en contra de la campaña militar en Gaza. ¿Sigue existiendo unidad dentro de la sociedad y de la política israelí? ¿Se alza más la voz? ¿Hay quien se atreve a hablar de una manera más clara? Desde luego no se destaca en muchos medios de comunicación ese informe de Naciones Unidas. De hecho, en la televisión habitual de apoyo a Netanyahu y a los ultras, el Canal 14 ayer se criticaba y se burlaban del informe, y tampoco ocupa, digamos, una gran espacio en los medios de comunicación más importantes de más credibilidad. Lo que hemos hecho, Ángels, es pulsar la opinión de algunos diputados, en concreto del primero que habló de genocidio en la Cámara de Israel. Se llama Ofer Kasif, es doctor en filosofía política, comunista y miembro del partido árabe Hadash-Tal. Estados Unidos siempre ha ayudado a Israel en sus crímenes, por lo que no hay sorpresa las palabras de Rubio. Se refería en primero a esa visita de Rubio, que ha avalado, y quiere subrayar eso, Ángel, que Estados Unidos está avalando estos crímenes que él considera de guerra. Fue expulsado de la Cámara por hablar de genocidio, fue el primero en hablar de genocidio en el Knesset, en la Cámara israelí. Estuvo 6 meses sancionado por ello. Por eso apunta a Netanyahu, pero insiste con Estados Unidos. Para mí es el problema mayor, problema número 1. Pero vamos, la lucha sigue, como alguien dijo. Y el problema número 1 es Estados Unidos, insiste en calificar lo que está haciendo Netanyahu de genocidio, y también le hemos preguntado, él espera que la Corte Penal Internacional acabe ejecutando esas órdenes de búsqueda y captura sobre Netanyahu y sobre sus ministros ultra, y le hemos preguntado que qué le parece esta escalada del gobierno de Netanyahu y de sus ministros contra Pedro Sánchez y contra España por cuestionar lo que está haciendo sobre Gaza. Quiero fortalecer y felicitar a Sánchez y a todos los actores en España y en todo el mundo que están haciendo esfuerzos reales para detener el genocidio y lograr la reconciliación en Israel y Palestina. Es Ofer Kasif, Ángels, voces distintas que no las solo oficiales y propagandísticas de Netanyahu y de sus ministros, que cuestionan lo que está haciendo el gobierno de Israel aquí en Ciudad de Gaza, donde ahora mismo vemos cómo se vuelven a multiplicar esas columnas de humo blanco y donde especialmente en la costa y en el norte de la ciudad se están multiplicando esos ataques. Nico, gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast.
el Abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Joan Subirats. Está en marcha el asalto definitivo a la ciudad de Gaza que empezó ayer y que confirmó ya Benjamín Netanyahu después de esa orden de evacuación de toda la ciudad, algo que es prácticamente imposible para decenas de miles de personas que permanecen allí. Una ciudad de Gaza que ya ha anunciado el ejército que piensa arrasar, y esto coincidiendo, Aroca, con ese informe, porque decimos que las palabras son importantes, porque cuando uno le pone nombre a algo, empieza a pensar cómo se tiene que actuar. Y es verdad que desde muchas instancias, desde muchos medios, este es uno de ellos, hace tiempo que se está hablando de genocidio, pero ayer le puso el nombre de genocidio una comisión independiente de las Naciones Unidas. Más allá de lo que después dictaminen los tribunales, esa comisión ya dice se están cometiendo todos los parámetros para que esto se pueda llamar ya genocidio. Bueno, pues yo como ciudadano del mundo me siento abochornado de que haya que esperar un informe de juristas, por cierto, de muchísimo prestigio, de las Naciones Unidas, para que alguna gente ya se atreva a decir que se trata de un genocidio. No todo el mundo, ¿eh? O sea que, por tanto, el atrevimiento a decirlo implica también el que haya gente que siga escondida detrás del lenguaje, detrás del diccionario, detrás de la lingüística, para no reconocer lo que están viendo nuestros ojos. Hay que recordar que el convenio de 1948 sobre genocidio habla no solamente de la sanción al genocidio, habla de la prevención del genocidio. Y los que se están escondiendo, para no decir que se trata de genocidio, se están escondiendo también una argucia, digamos, jurídica, que es la distinción entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Es decir, sí, está en los textos, pero no ha habido una condena. Luego, estos señores no son genocidas porque nadie los ha condenado. Bueno, me parece una auténtica barbaridad. Lo que sí parece, y además no hace falta recurrir ni siquiera al convenio que yo he citado o a este informe de este grupo de expertos juristas de las Naciones Unidas, porque no se van al Código Penal de España y se leen el artículo 607.1 y lo tendrán claro. El título se llama del delito de genocidio, para que vean. Pero bueno, no sé si me dará tiempo a abrir esto que tenía aquí abierto del convenio, no me dará tiempo, lo diré luego, sobre cómo se define el propio delito de genocidio en cada uno de sus supuestos. Estamos viendo las imágenes. Estas imágenes uno las puede ignorar, se puede poner de espalda, puede decir incluso hasta que lo que quieran decir de estas imágenes. Pero estas imágenes, en cuanto a lo que significa de desplazamiento y sometimiento a un pueblo entero o una parte de ese pueblo al exterminio, como está haciendo el ejército y el gobierno genocida de Israel, esto entra dentro de todos los supuestos del delito de genocidio. O sea, ¿por qué se le sigue dando la vuelta a lo que es obvio? No lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo, o sí lo entiendo, porque al final esto va a tener como resultado un álbum de fotos. Y en ese álbum de fotos va a haber muchas fotos de la decencia, de la dignidad, en donde va a situar a una parte muy importante de la humanidad al lado de los que defendemos el derecho internacional y la justicia, y otros que van a aparecer en la foto de la indignidad. Por cierto, quiero citar solamente, perdóname, una única cosa que creo que es muy importante. En el artículo 3 del convenio sobre la prevención y sanción del delito de genocidio, se dice también que serán castigados los cómplices de genocidio. O sea, aquellos que están siendo cómplices del genocidio, que sepan que también pueden ser castigados por las instituciones internacionales y nacionales. Cristina. Llevamos semanas hablando en esta tertulia de genocidio. Yo personalmente creo que efectivamente se dan todas las condiciones de un genocidio, pero no creo, bueno, habéis recordado las palabras de ayer de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, que dijo que eludió la palabra genocidio, pero que efectivamente habló de una guerra ilegal e inmoral. No creo que Antonio Guterres minusvalore en ningún momento lo que está pasando en Gaza, ni creo que le haga la Corte Penal Internacional, que ha hablado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, que me parecen tremendos, o el de la propia resolución que hubo la semana pasada en el Parlamento Europeo, una resolución muy dura en sus términos, pero que evidentemente que no cita la palabra genocidio y que recibió, entre otros, el apoyo también de los diputados europeos socialistas. Decía Guterres, es verdad que yo creo que las palabras sirven para describir realidades sin ninguna duda, ¿no? Pero decía Guterres que lo importante es lo que pasa en Gaza y no la cuestión semántica. Yo, lo dijo literalmente, cito palabras de Guterres, vamos a ver, el tema, que el debate político se reduzca, si se pronuncia o no se pronuncia la
la palabra genocidio a mí me parece un poco paradójico, entre otras cosas, porque ni el propio gobierno hasta hace semana y media pronunciaba la palabra genocidio. Yo estuve, el 4 de septiembre con la ministra Al-Massaed en la hora de la ONU y se le inquirió varias veces sobre si lo que estaba pasando en Gaza era un genocidio y ella insistía en que aquello era una atrocidad. Es decir, digamos que se solemniza la palabra genocidio a partir del lunes de la semana pasada, del lunes 8, por parte del presidente del Gobierno, cuando presentó esos 9 puntos respecto a Gaza. En una estrategia que a mí me parece que le ha permitido al Gobierno recuperar por primera vez en mucho tiempo la agenda política y el discurso político y el discurso público. Yo creo que esa decisión de solemnizar, además de salir en el Palacio de la Moncloa para presentar ese plan contra Israel y a favor de Gaza, yo creo que le ha permitido al Gobierno además abundar en un tema que es profundamente movilizadora de la izquierda. Y yo creo que en ese sentido ha sido un acierto. Joan, pero quiero recordar que hasta el día 8 ni siquiera el Gobierno pronunciaba la palabra genocidio. Joan, déjame antes de ir contigo, que voy a introducir otro elemento, porque como hemos entrado, Cristina ya ha puesto un pie en la política nacional. Cuando hablamos de la definición, hay que llamarlo genocidio, no genocidio. Bueno, quien se resiste a calificar de genocidio lo que está pasando en Gaza es el Partido Popular. Es evidente, además, en una campaña muy contraria a todas las iniciativas que está llevando a cabo el gobierno de Pedro Sánchez. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque aunque de momento, y lo estábamos comentando ahora, la Corte Penal Internacional no ha emitido una resolución judicial hablando de genocidio, sí lo ha hecho ese Comité Independiente de Naciones Unidas, pero para el Partido Popular eso tampoco es suficiente. Bueno, es que, a fin de cuentas, Ángeles, ese informe solo lo firman 3 personas de la ONU, dice Esther Muñoz. Y con respecto a la resolución que han hecho 3 personas de la ONU, mire, yo entiendo que el Gobierno quiere que todo sea genocidio sí o genocidio no. Este tipo de cuestiones son mucho más complejas. Este asunto es muy complejo y no se puede reducir a una pregunta de sí o no, que es según el PP lo que busca el Gobierno para polarizar. Por eso ellos no dirán genocidio hasta que lo diga una instancia que puede tardar años en pronunciarse. No le compete a la ONU, ni me compete a mí, ni le compete al presidente del Gobierno decidir lo que es o no un genocidio. Es un tipo penal que establece la Corte Penal Internacional. Quizás, si se quisiese ayudar de verdad al pueblo gazatí y no usarles como una estrategia electoral, como un escudo electoral, un presidente del Gobierno responsable estaría manteniendo reuniones con sus homólogos europeos para ver cuál es la forma más inteligente de persuadir a Israel de hacer las cosas de otra manera. Al PP le duele que el Partido Socialista les llame desalmados. Ellos, por su parte, llaman a Sánchez otra cosa. Sánchez está utilizando electoralmente el sufrimiento de los gazatíes. No es un aliado de los gazatíes, es un aprovechado. El PP Génova no se va a mover de donde está. Eso significa tampoco arrimarse a la visión Ayuso. Esperarán a sus socios europeos y a la Corte Penal Internacional. Evitarán pringarse con cosas como las que dijo la presidenta madrileña de caza al judío o de Sarajevo. Ayer le preguntamos a Esther Muñoz y no se adhirió a esas palabras. Es por ello que tanto Génova como también algunos varones admiten en privado que hay varias sensibilidades y que esta es una cuestión que no le interesa electoralmente al partido porque solo polariza y hace crecer a Vox. Junquera, gracias. Gracias. Joan. Bueno, está el debate sobre la famosa palabra, ¿no? Yo creo que también hemos de tener en cuenta algo, ¿no? Seguramente si en vez de hablar de lo que está sucediendo en Gaza y digamos, calificar al gobierno de Israel de genocida, estuviéramos hablando de otra parte del mundo, como ocurrió con el caso de Ruanda, ¿no? Por ejemplo, hubiera sido mucho más fácil. Es decir, ¿por qué? Hemos de tener en cuenta también aquí el significado profundo de algunas definiciones, ¿no? Es decir, para mí evidentemente estamos hablando de un genocidio, pero entiendo que a nivel internacional la palabra genocidio, sobre todo en países como Alemania o Italia, etcétera, resuene, tenga una resonancia de carácter histórico muy, muy fuerte, muy potente, y que tiene que ver además con Israel, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, de alguna manera algo que es lo que está en juego. Yo creo que el gobierno de Netanyahu va a empezar, o ya tiene prisa, porque yo creo que la tendencia a nivel internacional va a ser que esto no va a parar. Y como ellos, yo creo que tampoco van a parar, porque en el fondo el objetivo militar
que ya tienen es, digamos, destruir de todo Gaza, que se vayan todos los que puedan irse y anexionarse ya definitivamente esa franja e incluso Cisjordania, porque lo que quieren es... te voy a interrumpir solo porque quiero que vayamos a las 9 en punto al Congreso de los Diputados, que hay la sesión de control, y como este tema va a estar sobre la mesa, lo retomo después contigo. Solo escuchamos el cara a cara de Pedro Sánchez con Alberto Núñez Feijóo, que evidentemente, bueno, creo, va a tener a Gaza como protagonista. Escuchan ya es sonido directo del Congreso de los Diputados, el murmullo habitual antes de que empiece el Pleno, que va a arrancar ahora en unos instantes con la sesión de control al Gobierno, con la primera pregunta de siempre del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno. La pregunta que hay registrada no tiene que ver con Gaza, es cómo valora la estabilidad de su Gobierno, pero vamos a ver cuál es el planteamiento que formula el líder de la oposición y también cuál es la respuesta que le da el presidente del Gobierno, teniendo en cuenta que la actualidad viene atravesada en la política internacional desde hace tiempo, pero viene atravesada más que nunca en la política nacional por la situación en Gaza a raíz de los últimos acontecimientos sucedidos el domingo pasado con la interrupción de la vuelta ciclista y el posicionamiento que cada uno de los dos principales partidos ha adoptado en esta materia. Escuchábamos las reacciones a ese informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas sobre la palabra genocidio, y esa es precisamente la palabra que se niega a pronunciar, es más, la niega algunos miembros del Partido Popular. Vamos a escuchar, empieza la sesión con las palabras de la presidenta del Congreso. Van tomando asiento los más rezagados, les da tiempo Francina Armengol a que acaben de ocupar sus escaños antes de dar por iniciada la sesión. Se la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, cuando usted va a perder votaciones en el Congreso, se va al cine. Como no tiene mayoría, mueve el ejército a zonas de conflicto y nos enteramos por un tuit. Y como no tiene presupuesto, alienta barricada, 23 policías heridos. El transporte no funciona, ahora hay huelga en Barajas. Lo de la vivienda no se arregla, hasta Sumar cree que son medidas de humo. Para usted, todo es un juego de trileros. Que imputan a su mujer, Milei. Que encausan a su hermano, Trump. Que su número 2 sigue en la cárcel, Eurovisión. Usted no defiende ninguna causa noble, solo quiere tapar sus vergüenzas. Ayer se publicó que la justicia le ha dado 60 días para investigar su conflicto de intereses por el rescate de una compañía por 475 millones de euros en que su mujer tenía intereses económicos. ¿Ya tiene una nueva cortina de humo? ¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista? Muchas gracias, señoría. Pocas novedades en la formulación de la pregunta de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Buenos días, señor Feijóo. No me escuche a mí, ya sé que tengo poco éxito con usted, pero escuche, por ejemplo, al grupo de trabajo de Naciones Unidas que ha hablado de que se está cometiendo un genocidio en Israel. O escuche, por ejemplo, a los españoles y españolas que en una encuesta del Real Instituto Elcano hablaban de que el 82% de los españoles, por tanto también votantes del Partido Popular, consideran que en Israel y en Gaza este país está cometiendo un genocidio. Dejen de insultar, argumenten, señorías, porque ni los insultos resuelven las listas de espera de la sanidad pública de los gobiernos que ustedes tienen en los territorios, ni los insultos resuelven los problemas que tienen los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Ustedes han decidido insultar y no argumentar. Allá ustedes. Nosotros decidimos gobernar. Gobernamos con estabilidad y gobernamos con eficacia. Fíjense, en estos 7 años que llevo al frente del Gobierno de España, ha habido 7 primeros ministros en Francia, 6 primeros ministros en Austria, 5 primeros ministros en el Reino Unido,
Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular. Bueno. Señoría, este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos 2 años de legislatura. Y eso es más de lo que han aprobado parlamentos con mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León y en su tierra, en Galicia. Y ahí están los resultados, 2,7% de crecimiento económico para este año, volviendo a liderar de nuevo entre las economías avanzadas el crecimiento y la creación de empleo. Y eso es un éxito de país, también del Gobierno de España, pese a la bancada popular. Respuesta del presidente del Gobierno a la pregunta sobre la estabilidad política que lo formulaba el líder de la oposición, y respuesta que evidentemente ha empezado el presidente del Gobierno resaltando ese informe del que veníamos hablando, de ese grupo de expertos independientes de Naciones Unidas para calificar de genocidio lo que está sucediendo en Gaza. Señor Núñez. Es evidente que el que no escucha es usted ni contesta nada. A usted le importa nada el Parlamento. Mire, señoría, este es el gobierno más inestable que ha tenido la democracia española desde el 78. Pero en fin, le diré todas las veces que usted quiera para ver si busca usted otro planteamiento. Mire, se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Respete la ley, respete a la gente. No le voy a consentir que use de las muertes de... Se le termina el tiempo. Al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le quedan todavía algunos segundos para la respuesta al presidente del Gobierno, para darle la réplica a estos ataques y a estas acusaciones que le ha lanzado el líder de la oposición desde la bancada popular. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, este es el tercer gobierno más longevo de la Unión Europea. El tercero más longevo de la Unión Europea. Sí, la estabilidad no la da una mayoría absoluta. El señor Rajoy tuvo una mayoría absoluta y hubo contrarreformas que fueron en contra del interés de la gente, de los trabajadores, de los pensionistas, por ejemplo. Bueno, no quiero hablar de la crisis territorial que hubo en Cataluña. Este gobierno, señoría, garantiza la estabilidad no porque tenga una mayoría parlamentaria absoluta como tuvo Rajoy, sino porque gobierna para la mayoría. La estabilidad que nos interesa es la de los sueldos, la de los trabajadores, la de los funcionarios, la de la prima de riesgo. Esa es la que nos preocupa y ocupa. Respuesta pues del presidente del Gobierno. Termina aquí ese primer cara a cara en la sesión de control al Gobierno, que continuará ahora con otras preguntas al presidente y al resto de miembros del Ejecutivo. En el abierto de Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Joan Subirats, después de haber escuchado la pregunta que le ha formulado el líder de la oposición al presidente del Gobierno y ese cara a cara que abría la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, con el tema de Gaza, con el tema del genocidio sobre la mesa y siendo uno de los argumentos utilizados por ambos políticos. Joan, que te he interrumpido para irnos al Congreso. Ahora entraremos en la actitud y la postura del Partido Popular, pero ibas diciendo la preocupación porque esto iba a ir a más, es decir, que este conflicto tiene una progresión. Sí, es que yo creo que la pregunta que alguno podría plantearse es si hay un objetivo militar, digamos, en esta invasión de la ciudad de Gaza, y el objetivo militar no es tal. Es decir, no se está combatiendo, se está simplemente, que no es simplemente,
haciendo, digamos, queriendo desaparecer un pueblo. Y ese es el objetivo. O sea, en el fondo diríamos, bien, ¿qué va a pasar? Porque los 28, antes hablabais, por ejemplo, del conflicto que ha habido aparentemente entre el jefe del ejército israelí y Netanyahu sobre el qué pasa con los 28 rehenes que aún siguen. Este ya es un tema que ha desaparecido. Digamos, la responsable de negocios de la Embajada de Israel en España se decía que si se liberaban a los rehenes, esto se acababa. Y en cambio, el gobierno de Israel bombardeó, digamos, Qatar en un momento que allí se estaba produciendo la negociación. Es decir, el objetivo no es ya, digamos, liberar a los rehenes, acabar con lo que significó el horrendo atentado de Hamas hace 2 años. El objetivo ya es eliminar para siempre la posibilidad de que hayan 2 estados. Y hoy lo que hemos oído del líder del PP ha sido esa lógica de ataque, diciendo, ustedes lo que hacen aparentemente es defender a los palestinos cuando están defendiendo Hamas, ustedes lo que hacen es atacar no al gobierno de Israel, sino al pueblo de Israel. Por lo tanto está acusando al gobierno de España y a Pedro Sánchez de ser sionista, y esa confusión de términos es en la que estamos, ¿no? Cuando en el fondo yo creo que evidentemente el objetivo político de Netanyahu, como decía, es eliminar para siempre la posibilidad de que haya un Estado palestino, ¿no? Pero yo creo, Aroca, escuchando ahora tanto a Alberto Núñez Feijóo como escuchando a Esther Muñoz, la portavoz, cuando habla de 3 personas de la ONU, cuando ayer en la rueda de prensa no quería hablar de genocidio porque decía que la cosa era mucho más compleja, más compleja que las imágenes que estamos viendo de arrasar a una población entera. No sé dónde ve la complejidad en esto, sino que lo que hay es un problema, ayer lo hablábamos en la tertulia, ni siquiera es un problema ya político, es un problema de derechos humanos. Es decir, ya no estamos ni sionismo, antisionismo, estamos hablando de vidas de decenas de miles de personas. No, yo creo que es un problema de decencia y de escapismo, porque vuelvo a insistir, vemos lo que vemos y no se puede negar la evidencia, ni se puede negar la historia desde 1948 hasta nuestros días, ni se puede negar el papel del Estado de Israel en relación con las Naciones Unidas y sus resoluciones. Todo una paradoja, porque Israel nace precisamente de una resolución de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que está ocurriendo es que el gobierno de Netanyahu y esa política ultrasionista tiene muchos aliados en el mundo. Y además, como ha demostrado el señor Netanyahu en sus últimas palabras, diciendo que nadie está a salvo de la ira de Israel. Es decir, que lo mismo que bombardean Qatar, pueden bombardear cualquier otro sitio, pues es una expresión más del matonismo del Estado de Israel con respecto a lo que ellos consideran sus inferiores. Oigo constantemente hablar de pueblo gazatí. Yo nunca digo pueblo gazatí, no digo que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hago, yo digo pueblo palestino, porque al final Gaza, ¿qué es? Gaza no deja de ser una excrescencia territorial de lo que debería de ser el Estado de Palestina y de lo que fue Palestina. Porque claro, no es que estén matando, exterminando a la gente en Gaza, es que lo están haciendo también en Cisjordania, es que le están quemando le están quemando las cosechas, los están echando del territorio, están colonizando cada día más, están negando cualquier posibilidad de que haya un mínimo territorio en donde establecer ese segundo estado en la tierra histórica de Palestina. Por tanto, todo lo que se esconden, vuelvo a decirlo como he dicho en mi primera intervención, todo lo que se esconden en la terminología, en la lingüística, en el diccionario, lo que están haciendo es escondiendo su complicidad con el Estado de Israel. Y lo demás, bueno, pues sí, pues podemos seguir esperando terminologías de todo tipo y que todo avance. Pero si hubiéramos tenido que esperar lo que dicen los tribunales en otros casos, pongamos Ruanda, pongamos Sudáfrica, hoy día seguiría existiendo, por ejemplo, el apartheid en la República de Sudáfrica, pero una movilización mundial de decencia hizo que aquello no fuera posible. Y hoy lo que falta en el mundo, y en España singularmente, porque es donde vivimos, es decencia. Decencia para decir la verdad. Súbase usted al estrado del Congreso y diga que usted apoya el gobierno de Israel. O sea, es tan fácil como eso. Dígalo, no se esconda más, y mucho menos no se esconda detrás ni delante de ese 82% de los encuestados en el Estado español que dicen que lo que se está cometiendo en
Israel en Palestina no es aceptable desde la decencia ciudadana. Cristina. Yo coincidiendo con el análisis que han hecho tanto Joan como Javier sobre la situación de Gaza, porque es innegable y hay un objetivo declarado, ¿no? Cuando se habla con esa frivolidad tremenda, ¿no?, de hacer un resort en la franja de Gaza, me pregunto si solo estamos ante un genocidio desde el pasado lunes 8, porque quiero recordar que muchas fuerzas de izquierda en este país, entre ellos los ministros de Sumar, llevan hablando de genocidio hace muchísimo tiempo. Y este era un término que ni siquiera adaptaba el socio mayoritario del gobierno. Insisto que hasta hace semana y media les costaba mucho pronunciar la palabra genocidio. Entonces yo entiendo y me parece además que ha sido muy hábil, es verdad, el gobierno en poner el foco en un tema que lo merece. Ojo, no estoy frivolizando con que esto sea un debate forzado, ni mucho menos, en absoluto lo es. Pero ¿es genocidio solo a partir del momento en que Sánchez lo pronuncia el lunes 8? Este era un debate que tenían los propios socios de gobierno. Cristina, solo una cosa, más allá del debate de genocidio, es sobre la palabra. Que yo lo comparto, el genocidio. Al Partido Popular no le parece bien ninguna de las iniciativas que el gobierno de España está llevando a cabo para intentar presionar a la comunidad internacional, porque ya lo dijo el presidente del gobierno, solos no podemos. Muy interesantes. Pero al Partido Popular nada le parece bien. Queda pendiente la iniciativa, que además necesita el refrendo del Congreso, que es verdad que se debería haber aprobado el martes pasado, porque nos dijeron que iban a ser unas medidas inmediatas. No se ha aprobado este martes, parece que hay problemas, se hablan de problemas técnicos, pero parece que hay resistencias por parte de algunos ministerios. Se habla de que el Ministerio de Defensa pues tiene ciertos problemas para rechazar toda tecnología israelí para las cuestiones de defensa y de seguridad. Es decir, hay un conflicto interno, hay un problema interno. Creo que hay entre las 9 medidas que ha presentado Sánchez, que además hay medidas de ayuda humanitaria, medidas de interlocución, no con Hamás, sino con la Autoridad Nacional Palestina, que es el interlocutor que ha marcado España como el interlocutor de los gazatíes. Es decir, yo creo que hay medidas muy interesantes. Algunas no sé hasta qué punto España las puede implementar en solitario, como el tema del espacio aéreo. Es decir, pero eso es lo que el Partido Popular no le reconoce, no le reconoce al gobierno, y es más, le critica el hecho de que le aplaude Hamás por estas medidas. Bueno, es que claro, efectivamente, cada uno, Hamás y el gobierno de Israel, pues cada uno están en su, pues si tú criticas a Israel eres antisionista. Y para Hamás pues eres de los suyos, pero yo creo que no hay que entrar en esas dinámicas ni del gobierno de Israel ni de Hamás. Y creo que hay medidas, sin ninguna duda, muy interesantes en la propuesta de los 9 puntos que hizo el presidente del gobierno. Déjame que a la vuelta seguimos hablando con esto, que pedía la palabra a Aroca, iré también con Joan. Abierto, Javier Aroca, Cristina de la Hoz y Joan Subirats. Estábamos hablando de la postura del Partido Popular. Hablaba Cristina de las medidas anunciadas por el presidente del gobierno, que ninguna de las cuales le reconoce como positiva el líder de la oposición, y hacía referencia, Cristina, a una que está teniendo dificultades el gobierno para tirar para adelante, que es ese embargo de armas previsto en esa lista que anunció el presidente del gobierno. De hecho, dijo que se pretendía que se aprobara por decreto. No fue ayer al Consejo de Ministros. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Y siguen apremiando, siguen apretando los socios de gobierno para que esto salga ya, para que este embargo de armas sea efectivo lo antes posible. Es cierto, insisto, estaba previsto que ayer fuera Consejo de Ministros, no fue así. En el gobierno dijeron que no pudieron hacerlo por problemas técnicos. A ver si sale la semana que viene. Sí, la intención del gobierno era que este decreto saliese aprobado ayer del Consejo de Ministros, pero una semana más, y ya van 2, el embargo de armas no tuvo luz verde porque argumentan en la parte socialista es un paso complejo por las dificultades técnicas y por el número de ministerios implicados. En Moncloa, que saben que los socios están impacientes con este asunto, piden paciencia. Las cosas, evidentemente, hay que hacerlas bien. Es un Real Decreto complejo también en su redacción y, desde luego, la voluntad es, si no ha podido ser en este Consejo de Ministros, es traerlo lo antes posible, es decir, la semana que viene. Pero por favor, ninguna duda. Pero los socios están con la mosca detrás de la oreja y no se fían ni de las explicaciones de Pilar Alegría ni de las intenciones del PSOE con este decreto. Fuentes de Sumar nos dicen que entienden que pueda haber alguna complejidad, pero nada que justifique que no se apruebe la próxima semana. Por eso, desde la coalición de Yolanda Díaz plantean alguna medida de presión, como va desde el cese de ministros que propone el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, o no estar en el próximo Consejo de Ministros, como sugería Antonio Maillo. Bueno, yo creo que el presidente del Gobierno no tiene margen para que no se apruebe el Real Decreto. E insisto, si tiene ministros rebeldes
al acuerdo de mínimos que anunció, que los cese. Yo soy partidario de que si no va al siguiente, los ministros y ministras del espacio en el que Izquierda Unida pertenezca no vayan al Consejo de Ministros. Y luego está la izquierda parlamentaria menos indulgente que Sumar. Tanto Gabriel Rufián como Yone Belarra ponen en el foco la figura del presidente del gobierno. Pedro Sánchez, ojalá no fuera tan difícil, pero llevamos 6 años apretando al PSOE para cosas buenas, cosas muy sencillas. Si un presidente del gobierno quiere hacer algo, no anuncia una medida y 2 semanas después tenemos un embargo de armas fantasma que no existe. Fuentes del Ejecutivo Ángels nos garantizan que este compromiso sigue en pie y que el próximo martes será una realidad. Josu, gracias. A vosotros. Claro, que querías hablar cuando hablaba Cristina sobre la postura del Partido Popular. Sí, sigo con mi mismo argumento, ¿no? Yo creo que la postura del Partido Popular es escapista en el sentido de no dar la cara sobre su verdadera posición con respecto al Estado de Israel y las políticas del gobierno de España. Evidentemente yo también soy crítico con el gobierno de España en este sentido, lo mismo que aplaudo su actual situación y su actual prédica sobre las medidas que hay que tomar con respecto al Estado de Israel. También creo que son tardías, podía haberlo hecho muy antes. Durante mucho tiempo he criticado aquellas palabras siempre del presidente del gobierno cuando decía que no se respetaba el derecho internacional y añadía siempre humanitario. Y yo siempre decía, y siento por citarme a mí mismo, ¿y por qué no le quita humanitario? Lo humanitario también, pero hay que respetar el derecho internacional, porque independientemente de estas masacres, exterminios, genocidios, Israel lleva sin respetar el derecho internacional desde hace décadas. Quien piense que los que pensamos así somos antisemitas, pues que se repase la correspondencia de Albert Einstein, un judío notable, cuando fue propuesto para presidente del nuevo Estado de Israel, y que estudie bien lo que decían los judíos entonces, en los años últimos de los años 40. Con respecto al Partido Popular, el Partido Popular no acepta nada. Es verdad que en su programa tiene lo que tiene, pero bueno, cuando el gobierno de España se encaminó al reconocimiento del Estado palestino, ¿qué dijo el señor Feijóo? Que no era oportuno, que ahora no, que no estaba de acuerdo con el reconocimiento del Estado de Palestina, pero dijo algo muy importante, que tiene que ver también con lo que dice hoy y con lo que es el hilo conductor actual de la política del Partido Popular con respecto a Israel. Dijo literalmente que el reconocimiento del Estado palestino empoderaba a Hamás. Eso fue lo que dijo el presidente, el aspirante a presidente, señor Feijóo. Yo le preguntaría, si fuera diputado y él fuera presidente, ¿cree usted que el reconocimiento del Estado palestino por parte de Luxemburgo y Canadá, por citar los que van a ser más recientes, empoderan a Hamás? ¿O es que usted en el fondo no está de acuerdo con que exista un Estado palestino y una solución a la que al final han llegado a aceptar hasta los más extremistas de 2 estados para el antiguo territorio de Palestina? Joan. Sí, yo creo que hay ahí, decía Cristina, ¿no?, que lo que le sorprendía a ella es que esto haya empezado a hablar de genocidio por parte del gobierno, por parte del presidente del gobierno, el lunes pasado, ¿no? La semana pasada. Yo creo que también forma parte no de algo tacticista, que sería una forma de verlo, digamos, pensando que esa posición es una posición que lo que busca es legítimamente aprovechar, digamos, la división que existe en este tema con el Partido Popular y reforzar su posición sabiendo que una gran mayoría de la población española está a favor digamos, de esa condena genocida al gobierno de Israel. Yo creo que también muestra una cosa que es lo que antes yo decía. Vamos a ir viendo cómo va cambiando el escenario internacional. Es decir, que va a ir cambiando, está cambiando, ¿no? Cada semana que pasa. Por eso para Netanyahu el problema que tiene es que tiene que ir muy deprisa si quiere acabar con su programa, porque el nivel, digamos, de sensibilidad internacional, que ha sido tardío y ha tardado, está creciendo. Este es un tema. El otro tema es el de la falta de llevar a la práctica la decisión del embargo de armas. Es evidente que aquí hay un problema. Ayer oí al general Ayala de la Fundación Alternativas, que estaba en 24 horas, diciendo que hay problemas técnicos muy concretos. Es decir, que hay una serie de tecnología militar que usa el gobierno, el ejército español, que depende de las grandes empresas israelíes como Rafael, que son empresas importantísimas, que controlan no solamente el abastecimiento, sino también incluso el que esa tecnología funcione.
Por lo tanto, hay una cierta dependencia. Entonces, yo evidentemente estoy a favor para que el martes que viene, sin ninguna dilación, se pueda aprobar finalmente este embargo. Pero detrás de eso, lo que hay es una capacidad de penetración de la tecnología militar israelí en todo el mundo que la hace, digamos, muy poderosa, ¿no? No, un apunte, porque nos felicitamos de que Ursula von der Leyen en el debate del Estado de la Unión hablara de la suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel, pero ojo, eso luego habrá que aterrizarlo, el Consejo Europeo tendrá que hablar, sí, claro. Y es fundamental lo que acabas de decir, Joan, que hay muchos países en un proceso además de rearme, ojo, por la amenaza rusa, que no van a querer renunciar a la tecnología, en absoluto a la tecnología de Israel de seguridad y de defensa. Voy contigo, Aroka, pero primero, como estábamos hablando de Ursula von der Leyen, ha planteado este escenario ahora Cristina, y había planteado también el escenario, Joan, de cómo la comunidad internacional se va moviendo, le cuesta muchísimo, se va moviendo, y vimos como Ursula von der Leyen finalmente se movió algo. Bueno, hoy está previsto que la Comisión Europea dé luz verde a la suspensión parcial del acuerdo de la asociación con ese país, con Israel, que es lo que anunció la presidenta de la Comisión. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Hola, buenos días. Lo que se va a suspender hoy es la pata comercial de este acuerdo, ¿no? Como respuesta a la masacre de Gaza. Lo cierto es que esta decisión todavía tiene que ser votada, que ahora lo decía Cristina, hay que aterrizarla por los 27 y es necesaria una mayoría cualificada para que se pueda aprobar. Sí, y llega a la mesa del Colegio de Comisarios un año y medio después de que se planteara por primera vez. Lo planteó en febrero de 2024 España e Irlanda, y también llega a esta mesa del Colegio de Comisarios más de un año después de que Borrell propusiera suspender todo diálogo político con Israel. Lo de esta mañana, Ángel, será el primer paquete de medidas, podemos decir severas o con un impacto real en la economía israelí, porque a falta de conocer los detalles, en la Comisión adelantan ya que la propuesta que se va a aprobar esta mañana tendrá un alto coste económico para Tel Aviv. Definitely, this step will have a high cost for Israel. We have trade. Lo adelanta la alta representante Kaja Kallas en una entrevista en Euronews. Recuerda que el bloque comunitario es ahora mismo el principal socio comercial de Israel. Solo el año pasado estas relaciones comerciales generaron más de 42.000 millones de euros. Y subraya Kallas que casi el 40% de esa cifra se explica por los beneficios o por el trato preferencial que tiene el mercado israelí según este acuerdo. Un acuerdo vigente desde el año 2000 y cuya suspensión podría traer de vuelta aranceles a productos israelíes. El 30% de las importaciones de Tel Aviv son al bloque comunitario. Pero este paquete va a incluir también medidas como sanciones a colonos violentos o a los ministros extremistas del gabinete de Netanyahu. Tras la reunión conoceremos todos los detalles y conoceremos también la naturaleza legal de la propuesta, que en principio mantiene el guión de que tenga que ser todavía validada por los 27, por el Consejo, donde hasta ahora se ha bloqueado todo lo que han propuesto las capitales o lo poco que ha propuesto la Comisión, principalmente por la oposición de grandes como Alemania o Italia. Por eso Kallas se pregunta que si estos países están de acuerdo en el diagnóstico, ¿qué alternativas hay que no pasen por aprobar estas propuestas que consolidan, Ángels, un nuevo escenario? Ahora ya sí, el Ejecutivo Comunitario ha actuado, ha desplegado opciones encima de la mesa, la pelota pasa al tejado de las capitales, o como titula esta mañana Euroactive, von der Leyen pasa la pelota a Berlín sobre Gaza. Enrique, gracias. A vosotros. Aroka. Bueno, la pelota en Berlín es lo peor que nos puede pasar y lo peor que le puede pasar a la decencia de Europa, porque en Berlín todavía impera un sentido penitente de la vida. O sea, Alemania piensa que aún no ha cumplido la penitencia por el Holocausto y por tanto siempre va a tener una posición condescendiente con respecto al Estado de Israel. Pero es absolutamente rechazable desde el punto de vista de la hipocresía y de la decencia que tiene que tener Europa, donde se dice que nació, y es verdad, la Ilustración y que todo eso lo exportamos al mundo, para mantener un acuerdo de asociación que, como habéis dicho, es preferencial con el Estado de Israel. Eso significa condiciones ventajosas a los intercambios comerciales. El otro día Netanyahu se marcó una chulería más dirigiéndose a representantes de los Estados Unidos diciendo que sepan ustedes que los tomates cherry que consumen son nuestros. ¿Y qué pasaría si los tomates cherry esos ya no pueden salir de Israel o no pueden salir en condiciones ventajosas? Pues evidentemente que le tocamos el bolsillo. Lo peor que le puede pasar al Estado de Israel, fijaros, con todo lo arrogante que son, con todo lo violento, con todo lo chulesco que son, lo peor que le puede pasar al Estado de Israel es que le toquemos el bolsillo. Y si le tocamos el bolsillo, es tremendo. El acuerdo de asociación
vuelvo a remitirme a la decencia de los Estados miembros, dice invito a que se lea que ese acuerdo comercial preferencial está condicionado al respeto por los derechos humanos y a la cooperación y el diálogo. ¿Dónde ven los europeos derechos humanos, cooperación y diálogo? Yo no lo veo en ninguna parte. Y después está la parte simbólica. También les duele al gobierno de Israel la parte simbólica. Por eso me parece muy bien lo que ha propuesto el Consejo de Administración de la RTVE y me parece muy bien que avancemos todos, como avanzamos en su momento contra el estado del apartheid en Sudáfrica, con el boicot a todo lo que suponga simbólicamente el blanqueo del Estado de Israel. Cristina. No, fijaos que hay una paradoja, porque el Parlamento Europeo se aprobó la semana pasada con el voto de los populares y socialistas europeos, independientemente del país, una resolución muy dura sobre Israel. Pero es evidente que cuando haya que sentarse en el Consejo Europeo y los gobiernos tengan que ver cuál es el alcance de esa suspensión parcial del acuerdo comercial con Israel, es donde pueden surgir ya no solo la tradicional resistencia de Alemania o Italia, que yo creo que incluso el nuevo canciller alemán está modulando su posición y está virando, como decía Joan Subirats, todo el mundo empieza a virar. Pero no solo puede venir la resistencia por parte de Italia o de Alemania, sino de otros países, porque ahí, insisto, se cruza con la cuestión del rearme de Europa con respecto a Rusia. Entonces va a ser enormemente complicado y es la paradoja terrible que se pueda renunciar a una tecnología que solo proporciona Israel. Mira, más allá de Gaza, hay un asunto que además se ha puesto la derecha, ha puesto mucho el acento durante todo el verano, a partir sobre todo de los incidentes ultras en Torre Pacheco, es la inmigración. Ayer en el Congreso, el Partido Popular evidenció otra vez su acercamiento a los postulados, a la agenda de la ultraderecha en materia migratoria, porque votó a favor de una iniciativa, era una iniciativa de Vox, para restringir la regularización de personas migrantes a través de la figura del arraigo. Julia Molina, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Ángels? La medida no salió adelante porque el resto de la Cámara votó en contra, pero esa votación sirvió para retratar ese giro que estamos diciendo del Partido Popular, porque hace poco más de un año los populares respaldaron, entonces sí, una iniciativa legislativa para regularizar a 500.000 de migrantes. Sí, el año pasado votaron a favor, en parte instigados por la Conferencia Episcopal, de esa regularización de miles de personas, pero ayer se acercaron a Vox al apoyar que se elimine el arraigo, que es la principal vía que usan los migrantes para regularizar su situación. Lo hicieron además con un tono duro. Señorías, la inmigración ilegal está desbocada y la inmigración legal tampoco funciona. La diputada popular Maribel Torregrosa habló de efecto llamada, de fronteras desprotegidas y defendió que abrirse a debatir la propuesta de la ultraderecha era una posición coherente. Por pura coherencia con nuestras propuestas estamos de acuerdo en abrir este debate. Un debate en torno a un tema que preocupa en la calle. Pero lo cierto es que este apoyo a Vox supone un nuevo giro en la política migratoria del PP. Lo que apoyaron ayer los populares no es solo eliminar el arraigo. El texto de Vox incluye otras reformas en la ley de extranjería y el Código Penal para, por ejemplo, facilitar las expulsiones, triplicar el tiempo máximo que puede pasar un migrante recluido en un CIE o eliminar el Observatorio del Racismo y la Xenofobia. Deportaciones masivas, remigración de quienes delinquen, de quienes entran por la puerta de atrás, de quienes vienen a vivir del esfuerzo de los de aquí y de quienes intentan imponer sus aberraciones. La diputada del partido de Abascal, Rocío de Mer, defendía su propuesta con un discurso que criminaliza a los migrantes y los vincula con la violencia. Ni una niña en peligro más, ni un hijab más, ni un machetazo más. La propuesta de Vox solo recibió el respaldo del PP, así que no superó la tramitación parlamentaria. Julia, también PP y Vox juntaron sus votos, sumaron sus votos y a estos se sumaron también los de Junts en contra de la creación de una oficina anticorrupción. Es una propuesta que sale de Sumar para prevenir cualquier tipo de corrupción, cualquier tipo de fraude. Es decir, que los independentistas catalanes volvieron a evidenciar ayer su proximidad en ciertas votaciones a las otras derechas y ultraderecha y su alejamiento del gobierno. Sí, esta propuesta que lanzaba Sumar pasaba por crear una agencia independiente con capacidad para sancionar. El Partido Popular justificó su no alegando que Sumar tapa la corrupción del PSOE. Ustedes, que forman parte de un gobierno acosado por numerosos casos de corrupción.
Decía la diputada Edurne Uriarte que llevar una propuesta anticorrupción era una hipocresía por parte de la izquierda, aunque la idea de crear esta oficina parte en realidad de una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción, del GRECO. Los de Yolanda Díaz defienden que la derecha tenía la oportunidad de demostrar si realmente quieren acabar con la corrupción. Hay partidos que padecen la corrupción de forma esporádica y los hay que toman medidas contundentes cuando ocurren. Otros, en cambio, la padecen habitualmente y no hacen nada por eliminarla, incluso lo ven normal. Los votos del PP, Vox y, de nuevo, como decías, Junts, impidieron que la propuesta saliera adelante, así que el Gobierno ha recibido una nueva derrota parlamentaria en su segunda semana de curso. Julia, gracias. A vosotros. Sobre el tema de la inmigración, Joan, parece que el Partido Popular, entiendo que debe tener encuestas propias, que no le debe preocupar esa subida que es tendencia en todas las encuestas, sea quien la haga, esa tendencia al alza de la ultraderecha a costa de los votos del Partido Popular. Bueno, es que ahí también estamos en esa posición, digamos, de duda constante de Feijóo, de a quién hace caso, al sector del PP que le preocupa que esa deriva hacia la extrema derecha le pueda hacer perder votos en el centro, y Ayuso, por otro lado, que va marcando constantemente la agenda, ¿no? En el tema ya de Israel ni lo cuento, ¿no? Y en muchos otros temas. Y entonces constantemente está en esa posición de duda, ¿no? Digamos, estuvo a favor de la iniciativa legislativa popular hace un tiempo porque, digamos, oyó a la conferencia episcopal, seguramente oyó también a muchos empresarios que dicen, oiga, necesitamos gente porque hay mucha gente, necesitamos gente porque hay muchos trabajos que se quedan sin gente y necesitamos que venga gente, etcétera, porque hay un cambio demográfico, etcétera. No vamos a entrar en este tema. Y ahora, al mismo tiempo, digamos, aceptando, porque esto es lo increíble, aceptando que la propuesta de Vox criminaliza a los inmigrantes, votan a favor de Vox. Es decir, que realmente, ¿dónde está la posición del PP? Parece que no sabe dónde situarse, y esa yo creo que es una de las claves que explica que, por un lado, una parte de su electorado, digamos, puestos a apoyar a alguien, apoya al original y no una copia mal hecha, y que otra parte de su propio partido esté diciendo, ¿y hacia dónde vamos?, ¿no? Yo creo que este es el problema que tenemos con la posición del PP. Cristina. Ha habido un endurecimiento evidente de la posición del PP en el tema de la inmigración, posiblemente, como dice Joan, por sondeos que hacen cualitativos sobre las cuestiones de debate público. Y ven que la inmigración va subiendo en la lista de preocupaciones de los españoles, bien porque sea una preocupación real o inducida por los marcos del debate político. A mí me preocupa mucho que al final en el tema de la inmigración, que hay un endurecimiento general en el conjunto de Europa con estos temas, y no solo entre las fuerzas conservadoras, sino que hemos visto como, yo que sé, en su momento Scholz cerraba el espacio Schengen y reforzaba el control de las fronteras, o como Starmer se sumaba al modelo de Meloni. Es verdad que hay un endurecimiento general, y en el PP lo hay, pero me preocupa que el debate sobre la inmigración al final lo marquen en este país Vox y Junts. No olvidemos que Junts tiene una competencia directa con Alianza Catalana. Tiene una competencia directa con Alianza Catalana. Con Alianza Exactamente. Catalana, sí. Ha presentado una proposición de ley sobre el tema de inmigración que se debatirá la próxima semana, y al final en este país parece que los marcos los establece por un lado Vox y por otro lado Junts para intentar contrarrestar a Alianza Catalana. Fijaros que estáis diciendo algo que yo creo que se compadece bastante con lo que dicen las encuestas, aunque lo estáis diciendo de otra manera, o al menos yo lo digo de otra manera. Yo creo que lo que está ocurriendo es que en el espacio de la derecha está triunfando Vox. O sea, se están repartiendo el voto. No es que haya una migración desde la izquierda a la derecha, yo lo niego. Lo que está ocurriendo es que dentro del espacio de la derecha es la extrema derecha la que se está imponiendo a una derecha que hasta ahora, llamémosle, que ha sido convencional. El propio aspirante a la presidencia, el señor Feijóo, ha dicho recién que el centro ya no existía. ¿Qué está diciendo con eso? Evidentemente que se está escorando a posiciones muy a su derecha. Hoy día el centro, que yo no defiendo que exista, y mucho menos que el PP haya estado alguna vez en el centro, no deja de ser un espacio de la moderación. El espacio de la moderación lo ha abandonado el Partido Popular hace mucho tiempo, y me temo mucho, y yo sé que esto no le va a gustar a algunos seguidores del Partido Socialista, aunque a otros sí, que el espacio de la moderación, ese espacio del centro lo puede estar ocupando el Partido Socialista.
de cara a un enfrentamiento electoral, donde mucha gente que ha votado en un momento determinado al Partido Popular haya dicho, oye, mire usted, es que ese espacio de moderación que yo defiendo hoy día lo defiende mejor el Partido Socialista que el Partido Popular. Y por cierto, en el tema este de la inmigración, que efectivamente, como estáis diciendo, hay una pelea entre la extrema derecha y la derecha convencional, hombre, en razón de lo que habéis comentado sobre los empresarios, incluso sobre la Santa Madre Iglesia, a lo mejor lo que había que proponer en ese debate sobre la recuperación de la mili, una mili agraria, para que todos los patriotas vayan una vez al año a recoger las fresas, las papas, los alcauciles, los espárragos, y con gracias a esa mili agraria, que en la que vayan los patriotas, a ser posible los de las banderitas, pues a lo mejor ya no tienen que venir trabajadores de fuera, porque a mí que me digan toda esta gente, ¿quién recoge las papas en España? ¿Y quién recoge la fresa? No, ¿y quién trabaja en el campo? ¿Y quién cuida a la gente? ¿Y quién trabaja en el campo? ¿Y quién está en las obras? Ellos no. Ellos algunos van montados a caballo con la enseña nacional vacilando por el campo. Lo que pasa es que esta estrategia, y vuelvo, me remito a las encuestas que se están publicando, no solo este medio, sino otros medios, es una estrategia que al Partido Popular, así de entrada, parece que no le esté saliendo bien. Es decir, horrible. Claro. En la última encuesta de 40DB que nosotros publicamos aquí hablaba de que del 13% de fuga de votos del Partido Popular al Vox en la penúltima encuesta había subido al 18%. Es decir, pero es lo que yo al menos sostengo, que lo que está habiendo es una migración de votos dentro de la derecha. Yo creo que no hay que caer en la trampa de que gente progresista, por muy grave que sea el asunto de la migración, tiene tentaciones de votar a la extrema derecha. Yo afirmo que es absolutamente falso y que se corresponde al carácter performativo de las encuestas, que quieren hacernos creer que los jóvenes son de extrema derecha y que la gente está girando a la extrema derecha. Es mentira. El otro día se vio en Madrid la cantidad de gente joven a favor de la decencia y a favor de la solución de dos estados y a favor de que no se cometa genocidio en la Franja de Gaza. Dejadme una última cosa, porque como fue motivo de debate aquí en El Abierto, cuando conocimos el procesamiento del fiscal general del Estado y conocimos esa fianza que le imponía el juez, por cierto, fianza que ya ha depositado el fiscal general del Estado de 150.000 euros, fue motivo de debate porque decíamos entonces, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Decíamos que no había una hoja de Excel que decía que para esto hacían falta estos 150.000 euros. Ahora lo ha rebajado el propio juez de 150.000 a 75.000 euros. ¿Con qué argumento lo rebaja ahora? Pues el juez Ángels rectifica porque reconoce implícitamente que utilizó un criterio inconstitucional para establecer esa fianza de 150.000 euros que impuso al fiscal general después de enviarle al banquillo por esa presunta filtración del correo con la confesión de los delitos fiscales del novio de Ayuso. Fianza que, como decías, ya ha consignado Álvaro García Ortiz y que ahora Ángel Hurtado rebaja hasta 75.000 porque él incluyó en ese cálculo el pago de la multa que tendría que pagar García Ortiz en el caso de que fuera declarado culpable. Una multa que el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede imponer en este trámite porque es algo así como una condena anticipada y el fiscal general siempre puede resultar absuelto del juicio al que se va a tener que enfrentar. Aún así, Ángels ha establecido la fianza prácticamente máxima que permite la ley de enjuiciamiento criminal. Ángel Hurtado suma así un nuevo desliz a la instrucción, se suma otro, si lo recordáis, los intentos de implicar a Moncloa en la causa que le afeó la sala de apelaciones o su negativa a llamar a declarar a Alberto González Amador y a su abogado, que también le corrigieron sus colegas. Pedro, gracias. A vosotros, un abrazo. Uno puede esperar de un juez instructor que primero revise los criterios constitucionales y después decida, ¿no? Hombre, pues sí, como realmente, poco, evidentemente. Sí, vamos comprobando que realmente en los temas, por ejemplo, de la esposa del presidente de gobierno o en este caso del fiscal, la conducta de los jueces no es precisamente algo que desde el punto de vista de las facultades de derecho y de los expertos en derecho procesal sea un ejemplo a seguir, ¿no? Me parece que independientemente ya de si hay politización o no de los jueces, esto ya es otro tema que podríamos discutirlo. Si está ejerciendo bien, digamos, o no, o sea, si está ejerciendo bien su profesión o no la está ejerciendo bien. Desde el punto de vista de técnica jurídica, esto es lamentable. O sea que ¿no? Yo creo que es una mala praxis procesal el que los jueces del Supremo no se lean las sentencias del Tribunal Constitucional, pero también es motivo de alegría de que por fin hayan decidido leérselo.
Ya, pero deberían leérselo antes. Claro, Uno espera, es eso lo que yo he digo. dicho que es una técnica, o sea, que es una mala praxis. Instruyen mal, utilizan mal la técnica jurídica. Porque es una mala praxis, porque ignoran el propio ordenamiento jurídico español y ignoran el carácter procesal de sus intervenciones, en tanto que instructores tienen que tener en cuenta todo lo que hay. Y evidentemente las sentencias del Tribunal Constitucional, como legislador negativo, evidentemente deben de ser tenidas en cuenta por un juez del Tribunal Supremo, al que no haría falta que en una tertulia le digamos que se tiene que leer lo que dice el Tribunal Constitucional. Cristina. Evidentemente se debe esperar mucho rigor en la aplicación de la técnica jurídica, pero demuestra que hay elementos correctores que limitan la actuación, los excesos en los que pueda caer un juez en un proceso de instrucción. Es importante tener el control, son importantes las pilas del mando, es importante que la inspiración te pille trabajando, es importante perder la razón, imprescindible. Ahora sí vamos a echar el cierre al abierto porque han entrado en el estudio Pepe Rubio, Sergio Castro. Buenos días. Buenos días. Que ellos son los que se encargan de avanzar lo que vamos a hacer en lo que nos queda de programa, que es un ratito todavía largo. Es un ratito y es un rato bueno. En breves instantes no nos vamos a separar ni medio milímetro de lo que han estado haciendo ustedes hasta ahora, porque vamos a hablar de lo importante, de lo que es verdaderamente importante. Lo vamos a hacer en el Rincón en la Esquina con Manuel Delgado y Marta Sanz. Claro que ustedes también pueden ser Sanz y pueden ser Delgado. Basta con que llamen al 900. Bueno, ser Delgado no es tan fácil, ¿eh? Cada vez menos. Sanz tampoco. Cada vez menos. Bueno, en 900-100-800 para participar. No les preguntamos por aquello que es importante y que es obvio, mi familia, la salud, el dinero, el amor. Eso ya está claro que es importante. Es importante. Cada uno pero que lo ponga en el orden que quiera. Claro, pero y para ustedes, en realidad, la salida con los amigos el sábado para hacer esto, cada vez que hago esto otro. Cosas importantes para ustedes, para compartirlas con nosotros en el 900-100-800 a partir de ahora. Venga, cosas importantes, ¿eh? ¿Qué es lo importante para ustedes? Y de ahí vamos a quitar lo obvio, ¿eh? Porque para todos es importante la salud, la familia, el dinero y el amor. Ganarse bien la vida, tener una vivienda. Sí. Quitamos todas esas cosas Sí. porque damos por hecho que todos pensamos que son cosas importantes, pero venga, ¿qué es para ustedes aquello que colocan, pues en un sitio importante, sobre las importancias de la vida? Y una pregunta que os traslado, ¿quién de todos los que estamos aquí en la mesa y los que no están en la mesa ha estado en el Café del Mar de Ibiza? Yo no. ¿No? No. Tampoco, pero muy bien elegido el tema. Subirats, ¿tú has estado en el Café del Mar? Quería esta respuesta. No, Tampoco. Quería el no, Muy pero ¿no bien. tenéis la sensación de que habéis estado? Bueno, sí, porque se ha hablado mucho, claro. Claro que no. Claro. Porque en los 90... Yo en el Ventura de Sevilla me veis todos los días. Bueno, y si os digo la palabra chill out, sí. No, tampoco, no. Sí, chill out, sí. Chill out, sí. Bueno, Pero, ¿sabes qué pasa, Roca? Que en el Café del Mar creo que no ponían Cruzcampo. Yo estoy de vez sin ver chilao. Allí Una Cruzcampo no. una cortadita en el taquilla también. Cruzcampo nos ponía, bueno, pues esto es un café de Ibiza que se puso de moda en los 90 y en los primeros 2000, donde ponían música relajante, música chilao que le llamaban, en los atardeceres, allí te relajabas, y eso con el tiempo lo hemos ido trasladando a nuestras casas. El que tiene un espacio así que no sabe qué hacer con Sí, él, me he hecho un chill out. me he hecho un chill out en casa, pone Sí. música relajante e invita amigos. Pues bueno, pues eso surge en el Café del Mar de Ibiza, y eso ahí nos va a trasladar Ana Usler. Vale, y como es miércoles cerraremos con la charla de este día y lo vamos a hacer con alguien que iba para profesor y lo que son las cosas. Ha terminado dando clases de gastronomía. Es Rubén Hernández Mosquero, que debuta en Madrid con restaurante propio, de toda esa aventura y de todo lo que lleva por detrás en medio mundo, trabajando en los mejores restaurantes del mundo. Vamos a hablar con él esta mañana. ¿Por qué has hecho callar a Pepe si vamos bien de tiempo? Pensé que íbamos mal. Y también creo que tenía... No podía decir ni que era pretérito pluscuamperfecto. De Ana Exacto. Usler. O sea, te ha hecho callar, pero así de una manera brusca. Nos ha chilado a todos. No, ha chilado todo. exacto, totalmente. Venga, de momento 900, 100, 800, porque lo primero que viene es el Rincón en la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado, que queremos hablar de lo importante, pero no lo obvio, sino, como decía Sergio, ese café de la mañana es lo más importante, esa salida con los amigos, esa partida de badminton. 900, 100, 800. Pero bien jugada. Pero bien jugada. Javier Aroca, Cristina de la Hoz, Joan Subirats, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.